Bueno, Mateo capítulo 9, versículo del 14 al 17, pues ya habíamos tocado este tema. Estamos en esta sección o subdivisión, Jesús y el ayuno. No habíamos profundizado mucho en el tema del ayuno. Si quieres saber más respecto al ayuno, nosotros vimos un tema al respecto, no sé, hace como 2 años. Igual tenemos todo esto en audio grabado y sí habíamos profundizado bastante cuando estábamos en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús ayunó durante 40 días, 40 noches. Sin embargo, tocamos pues lo básico del ayuno. Vamos a retomar un poquito, perdóneme que corra porque esto ya lo habíamos tocado hace 8 días y también todo esto está eh, registrado. Entonces, ¿cómo habíamos tocado este tema? Primero la pregunta sobre el ayuno, ¿recuerda? ¿Cuál es el contexto? Bueno, segundo, la respuesta en 3 parábolas al respecto de eso. ¿Y cuál es el contexto? El Señor viene de comer con Mateo, con publicanos, con pecadores en la casa de él, y es juzgado por los religiosos. ¿Por qué, dice el maestro, su maestro come con publicanos y pecadores? Y el Señor les responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si nos identificamos con esa verdad, pues creo que eh, podemos abrazar el cristianismo, habíamos dicho, de una manera como más vehemente, ¿no? Claro, satisfactoria, porque entonces, como yo cumplo los requisitos, soy consciente de que estoy enfermo y necesito al médico, y si veo al Señor Jesús como médico, entonces no voy a huir de Él, todo lo contrario, voy a correr a Él, reconociendo que Él es médico. Bien, luego de esto vienen los discípulos de Juan, bueno, y vienen los escribas también, los fariseos. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Era la pregunta que él hacía. Entonces, bueno, ¿cómo contestaba el Señor? Primero, respecto a la parábola de las bodas. Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Dice: pero vendrán días cuando el esposo les ha quitado y entonces ayunarán. Entonces, ¿cómo contesta el Señor esa pregunta de los discípulos de Juan y los fariseos? Pues con estas 3 sencillas analogías o parábolas. Lo primero es la parábola de las bodas. Pues es incoherente que a uno lo inviten a un matrimonio, ¿cierto? Y cuando uno vaya no reciba nada. No, es que estoy de ayuno. Por muy espiritual que parezca, pues puede ser una ofensa para los novios, porque lo invitan, preparan la comida, ¿cierto? Preparan un plato para que la persona diga: no, no voy a comer porque estoy de ayuno. Pues sería tan incoherente entonces el hecho de que los discípulos, el hecho de que los discípulos también pues estuviesen ayunando y no hubiese pues ese gozo, porque el Señor está ahí. Y de hecho el Señor estaba ahí, no había necesidad de ayunar. Era como si el novio estuviera de fiesta y sus invitados, pues como honra al novio, comiesen, ¿no? Entonces esa era la primera contestación del por qué los discípulos pues no ayunaban, ¿no? Esa era la primera contestación al respecto, ¿no? ¿A qué hace referencia el Señor cuando dice que vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán? ¿A qué hace referencia entonces que el esposo les sea quitado? Hace referencia a su muerte, ¿sí? La primera referencia en Mateo a su muerte. Es la primera referencia de Mateo, del Evangelio de Mateo, a la muerte del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, preguntábamos: ¿será que el ayuno está relacionado con la tristeza y el luto? Y ahí tocábamos un poquito respecto a lo que significa el ayuno. ¿Para qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? El Señor no está prohibiendo el ayuno, habíamos dicho. De hecho, el Señor ayunó 40 días y 40 noches, habíamos dicho. Y además de eso,
los discípulos en el Nuevo Testamento, ellos ayunaban. ¿Por qué causas ayunaban? Entonces vamos a tratar de resumir lo que veíamos con respecto al tema del ayuno. Entonces, ¿qué involucra el ayuno? Habíamos dicho que involucra humillación e involucra quebrantamiento, ¿sí? Involucra petición. El ayuno está relacionado con la petición, con las peticiones. El ayuno está relacionado con la súplica. El ayuno está relacionado, habíamos dicho, con la súplica. También habíamos visto el ayuno como la herramienta o el recurso que Dios ha dado para que el siervo de Dios clame buscando sabiduría, pidiendo revelación y pidiendo sabiduría. A través del ayuno el Señor pues da sabiduría, como ocurrió con Daniel. Daniel ayunó. Recordemos que el ayuno, hay distintas maneras de tomar el ayuno. Pues el Señor ayunó 40 días. Bueno, eso humanamente hoy en día pues sería imposible, a no ser que pues el Señor le diera una instrucción clara a una persona, pero normalmente hoy en día ayunar todo ese tiempo, es decir, sin comer nada durante 40 días, es difícil, a no ser que una persona diga yo ayuno, no sé, 10 días hasta mediodía, bueno, ya hay coherencia, ¿no? Entonces, ayuno simplemente es abstenerse de alimentos para que en ese tiempo la persona disponga el buscar a Dios. También hay ayunos parciales, como el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel fue, si no estoy mal, de legumbres, es decir, no comía solamente legumbres, no comía carne ni cosas así, digamos, proteínas, sino que había determinado comer solamente determinado tipo de alimentos. También puede ser una forma de ayuno, ¿sí? Si una persona dispone, por ejemplo, cuando yo ayuno, pues procuro ayunar hasta mediodía, o es mi capacidad, ¿sí? Es mi capacidad. Hace mucho tiempo no ayuno un día completo, pero eso depende de la disposición de la persona, su jornada de trabajo, ¿cierto? Pues porque si la persona, no sé, tiene un ejercicio fuerte y va a ayunar, pues no correspondería pues ni al día porque no tiene el tiempo para orar, ¿cierto? Y no correspondería a sus recursos, ¿no? A sus fuerzas en ese momento, en fin. El ayuno está relacionado con el arrepentimiento, pedir perdón al Señor. Recuerda el ayuno en días de Nehemías. El ayuno en días de Nehemías, ¿en qué consistió? Consistió en que él básicamente con todo el pueblo estuvieron en la mañana una tercera parte, dice, del día, confesando los pecados al Señor y ayunando, estaban en ayuno. Entonces el ayuno está relacionado con el arrepentimiento. El ayuno está relacionado con solicitar ayuda. ¿Se acuerda cuando Josafat pidió ayuda a Dios para que lo librara en la guerra? Eso está en 2 de Crónicas capítulo 20, si no estoy mal. Para que el Señor lo ayudara porque venían sus enemigos. Y entonces él convocó ayuno, él y también pues el pueblo. Y el Señor los escuchó. Ayuno de arrepentimiento. ¿Recuerda el caso de Jonás? Cuando Nínive pusieron hasta a los animales a ayunar. Parece gracioso, pero ellos estaban tan arrepentidos, ¿cierto? Que hasta los animales ayunaron. O sea que no es antibíblico decir pues, que los animales puedan ayunar. Es bíblico. No, pero es que lo hicieron personas que no tenían mucho conocimiento de Dios. Bueno, pero el Señor los escuchó y hubo, o sea, lo importante es la disposición, ¿no? Bien. Un ayuno por toma de decisiones, en cuanto al ayuno pidiendo respaldo de Dios en determinada situación. Recuerda también el ayuno cuando Esther convocó ayuno, aunque ahí no dice que ayunan para que Dios los escuche, sí se refiere a ayuno para que pues ella al entrar a la presencia del rey, pues el rey le extienda el báculo, es decir, le conceda la vida, porque el protocolo prohibía que la reina entrase así sin permiso, sin haber sido llamada por el rey, y el Señor respaldó a la reina Esther, ¿sí? Aunque no esté el nombre de Dios dicho de manera explícita ahí en el libro de Esther, pues se nota la mano de Dios y es innegable en todo el libro.
sobre todo al final cuando vemos cómo el Señor orquesta todas las cosas para bien. Entonces, a eso está relacionado el ayuno, ¿sí? Repito, está relacionado con la súplica, está relacionado con el pedir sabiduría, con el pedir revelación, está relacionado con el arrepentimiento, está relacionado con el pedir protección o ayuda, está relacionado con la comunión con Dios. Por ejemplo, el ayuno de Hechos capítulo 13, cuando los discípulos estaban ayunando y dice que estaban ministrando al Señor también, o sea, sirviendo al Señor y en la iglesia, y estaban ayunando. Entonces ahí vemos dos cosas, ellos estaban pidiendo dirección, o sea, qué tenían que hacer, cuál era el paso a seguir, pero también durante ese tiempo estaban ayunando, es decir, en comunión con Dios. Bien, entonces eso es un resumen así rapidito del ayuno. Permítame un momentico. Señor. Otro ayuno también podría ser, el Señor Jesucristo dice a los discípulos que el ayuno para liberación demoníaca, que este género solo sale con oración y con ayuno. Liberación demoníaca, sí señor, ese punto también nos faltó, gracias, para que el Señor, ¿cierto? Traiga liberación ¿cierto? O sea, de la opresión del enemigo, de demonios. Es bíblico, sí señor, era un punto que yo no había copiado y necesito copiarlo, perdón. Bueno, está pendiente de esto. Y es eso a grandes rasgos el ayuno. Bien, vamos a pasar a la siguiente parábola, que es la parábola de el paño. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera? Las bodas. Y la segunda, el paño. Versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Habíamos dicho que el Señor con esto, con esta respuesta, no pretende hacer como correcciones o añadiduras o enmendaduras a la ley. El Señor está diciendo que Él es el pleno cumplimiento de la ley y a partir de la muerte del Señor Jesucristo estamos en una nueva dispensación o administración o era, como lo quiera ver, dispensación, administración o era, ¿sí? Como cuando yo voy a hacer un ejemplo así rapidito para que tengamos más o menos una noción, perdón. No es muy preciso, pero para que lo entendamos un poquito. Cuando se acaba la administración de un presidente y comienza la otra, ¿sí? Obviamente hay los mismos principios, o sea, el presidente nuevo no puede venir y hacer cosas diferentes a la Constitución, o la Constitución es la misma, es decir, los principios son los mismos, pero hay un nuevo presidente, ¿sí? Que se tiene que regir bajo los mismos principios que el anterior se rigió, pero es un nuevo periodo. Así también, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, resucita y asciende, entonces con ello estamos viendo una nueva dispensación, administración, periodo, como lo queramos ver. Entonces, mediante estas parábolas, el Señor también está dando a conocer que ellos no podían ser ignorantes de la situación, es decir, el Mesías estaba en la tierra, no era cualquiera, era el Mesías nada más y nada menos que estaba en la tierra y no podía pasarse ese hecho desapercibido, no podía pasarse ese hecho desapercibido, era motivo de gozo. ¿Se acuerda cuando el Señor nació y a los pastores les fue anunciado? Y dice, aquí os doy nuevas de salvación. He aquí os doy nuevas de salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Era motivo de regocijo, ¿sí ve? Es decir, estaban por presenciar el cumplimiento de la ley de los profetas. Ya no iban a vivir bajo la maqueta, sino que ahora el edificio estaba por realizarse o estaba por hacerse. ¿Sí? Para que entendamos, recordemos que el Antiguo Testamento son como los planos del edificio o la maqueta y el Nuevo Testamento el cumplimiento pleno. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estas parábolas
nos están ilustrando que estamos bajo esa nueva dispensación. O sea que nosotros estamos bajo un pacto nuevo hecho sobre mejores promesas, es decir, de una calidad superior. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que el cumplimiento de todas las figuras y de todas las fiestas y de todos los símbolos y de todas las ceremonias que en el Antiguo Testamento se realizaban, nada más y nada menos, ¿no? O sea, en Cristo se cumplía plenamente la ley y ese pacto estaba sellado, el pacto nuevo está sellado bajo la sangre de Cristo, mientras que el antiguo, ¿bajo qué sangre estaba sellada? De animales, de machos cabríos. Todo eso era símbolo de el cumplimiento pleno de la ley. Entonces, por eso el Señor está tocando este tema, dando a entender que el hecho de que el Señor Jesús esté en la tierra está mostrándonos que empieza una nueva dispensación. Está mostrando entonces que viene una nueva dispensación, ¿sí? Entonces, proseguimos, versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Entonces habíamos hablado del paño nuevo y el vestido viejo, ¿se acuerdan? El Señor no pretende realizar enmiendas, sino que el Señor es el cumplimiento pleno del antiguo pacto, ¿se acuerdan? Entonces, en ese orden de ideas, ¿a qué hace referencia el vestido viejo? ¿De acuerdo a lo que hemos hablado? Al Antiguo Testamento, a la ley, o sea, se está refiriendo a todas esas figuras y a todos esos elementos en la ley. ¿Como cuáles? El tabernáculo, los sacrificios de animales, las fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Entonces todo eso podríamos hablar, o sea, no estamos demeritando esas fiestas, estamos diciendo que en Cristo hayan su pleno cumplimiento y significado. En Cristo hayan su pleno cumplimiento y significado. Entonces, el mismo Señor dijo, yo no he venido, Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿En qué sentido la cumplió? Ya lo habíamos dicho, sujetándose, ¿cierto? Antes de empezar su ministerio público se sujetó plenamente a la ley y también la cumple en el sentido de ser Él la plenitud de todos esos símbolos. En Hebreos hablamos de eso, dice que todas esas cosas en la ley, la ceremonia, los días, los lugares, el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, son figuras entonces de el pleno cumplimiento que en Cristo pues podemos ver, ¿no? Seguimos. Entonces el vestido viejo y el paño nuevo, ¿a qué hace referencia? El paño nuevo hace referencia entonces a el nuevo pacto, ¿Cuál es la característica, habíamos dicho, del paño nuevo? El paño nuevo es elástico y con el agua, ¿qué hace? Se encoge, o sea, tiene esa característica de elasticidad. ¿Por qué? Porque es lana nueva, eso lo sabían pues los que tejían, los que fabricaban pues esos vestidos, ellos sabían que la lana nueva es elástica, mientras que la lana vieja, pues de la cual está hecha el vestido viejo, pues es una lana que ha perdido elasticidad, es tiesa, ¿sí? Es tiesa, ella no encoge, sino que así como está, así se queda, ¿no? Entonces, se alarga para romperse. Señor, Se alarga para romperse. se alarga para romperse. Se le van rompiendo las hebras. Sí, o sea, pierde, como no hay elasticidad, con cualquier maltrato, se rompe, ¿sí? Entonces, el Señor no puede ser amoldado al antiguo pacto, es decir, no podemos meter al Señor Jesús como a veces algunas organizaciones hacen, o como nosotros mismos a veces hacemos. Primero me refiero a lo que hacen algunas organizaciones, denominaciones o iglesias, donde pretenden hacer que la gente guarde el día de reposo, ¿sí? Que guarden, que se circunciden, que otra cosa del antiguo, que guarden las fiestas obligatoriamente, la Pascua. De hecho, ¿sabe que nosotros celebramos la Pascua constantemente?
cada 8 días. Bueno, Cristo es nuestra Pascua y mediante la conmemoración de la cena nosotros estamos celebrando constante, esa es nuestra Pascua, en Cristo se cumple la Pascua. Entonces, dése cuenta que no podemos meter al Señor Jesús en el molde de la ley, o sea, adecuar el cristianismo a la antigua ley y hacer que la gente haga cosas de la ley antigua, y no podemos tampoco a nivel personal, ¿cierto? También como creer que el cristianismo es una religión, que me cambié de religión, no, o sea, no podemos tener esa idea. O sea, antes, no sé, iba a un lugar y ahora cambié de lugar, voy a otro lugar, no, el cristianismo es más allá que eso, y de eso pues ahorita hablaremos un poco, ¿no? No estamos minimizando la importancia y la trascendencia del Antiguo Testamento. Es importante leer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es un reflejo del Señor Jesucristo, tanto en tipos, en personas, en circunstancias, en eventos, en fiestas, podemos ver que el Señor Jesucristo está reflejado, ¿no? La incongruencia del paño viejo, el paño nuevo, perdón, con el vestido viejo. Dice, tal remiendo tira el vestido. ¿Por qué tira el vestido? Ya lo habíamos dicho. Especialmente, dice este comentarista, de parte de las mujeres, lo sabían muy bien. La mayoría de la tela en aquel entonces era de lana. Todos saben que la tela nueva de lana, cuando se moja, se recoge y se achica. En cambio, la tela vieja es más débil que la nueva y no se encoge más cuando se va a lavar. Cuando se cose un parche de tela nueva sobre la tela vieja, la nueva se encoge y rompe la tela vieja. Por eso la gente no hacía eso, porque sabía que al mojarse, ¿qué pasaba? La tela nueva se recogía y ¿qué hacía? Pues tiraba de la vieja, o sea que la rotura del viejo se hacía peor, se hacía más grande. Esos son los resultados cuando una persona pretende vivir el cristianismo bajo la ley, ¿cierto? Tratando de guardar sábados, tratando de establecer sacerdotes, tratando de establecer normas, como por ejemplo a circuncidarse, guardar la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Por eso, aunque hay círculos cristianos que se llaman mesiánicos, no estoy condenando, pero tenemos que tener mucho cuidado con volver a la ley. O sea, volver a la ley es tratar de regresar a algo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, no, yo soy el pleno cumplimiento. Por ejemplo, el día de reposo. De hecho, la iglesia cristiana se empezó a reunir fue los domingos, el primer día de la semana. Eso está, dice, para partir el pan. Eso está en el libro de los Hechos. O sea que el sábado dejó de ser norma e imposición y los domingos vino a ser como el día del Señor, ¿sí? Los adventistas guardan el día de reposo. No los estoy condenando, pero pues es muy delicado tratar de vivir bajo los requisitos del antiguo pacto. O sea que eso no resulta bien, eso no termina bien. ¿Qué va a ocurrir? El remiendo, ¿cierto? La rotura se hace peor cuando se trata de hacer algo así, ¿no? Entonces, el ministerio del Señor Jesús, ¿cuál es el ministerio del Señor Jesús? Su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión determinan que estamos bajo un nuevo pacto. O sea, no nos sintamos menos que los del Antiguo Testamento. Ay, como hubiéramos querido pasar el Mar Rojo, como hubiéramos querido como David vencer el gigante, como hubiéramos querido estar en esa época con ese templo tan bonito de oro. Ay, lástima no ver esos milagros de Elías, de Eliseo. Estamos bajo un nuevo pacto. Todo lo contrario, ellos saludaron de lejos y vieron o sea, el Señor les reveló que iba a venir el Cristo. O sea que los privilegiados más bien somos nosotros, porque estamos, ¿cierto? Ellos no tenían una Biblia completa como nosotros la tenemos, ellos tenían solo parte del Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros tenemos la Biblia a plenitud. Entonces no podemos tratar de amoldar, digo, al cristianismo, al judaísmo, así de sencillo, porque el cristianismo es incompatible con la práctica literal de estas cosas. Repito, el cristianismo es incompatible con la práctica
física de esas cosas, ¿sí? O sea, es bueno estudiar la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Leerlo, extraer los principios, pero de ahí a que se vuelva una imposición, que tengamos que partir un cordero acá y tengamos que hacer lo mismo que ellos hacían físicamente, no estamos obligados a ello. Y si lo hacemos, no puede ser por asunto de imposición, ¿sí ve? Porque eso es de la antigua ley, o sea, la ceremonia del Antiguo Testamento que se ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, de hecho, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que es importante ver al Antiguo Testamento porque hay principios que nosotros podemos extraer para nuestra vida. Bien, dice William MacDonald, intentar mezclar la ley y gracia sería como un remiendo de paño nuevo, o sea, un remiendo sin encoger para arreglar un vestido viejo, cosa que cuando se moja el chiquito ya sabemos que es lo que ocurre. ¿En qué momentos hemos visto que eso ocurrió? Por ejemplo, ejemplos en la Biblia. Primero, cuando los judíos cristianos convertidos solamente llevaban el evangelio entre judíos, no se lo llevaban a gentiles. O sea que ellos todavía estaban como en ese aspecto, en ese ámbito de acepción de personas, o sea que no iban a los gentiles. Los judíos en algún momento quizás se creyeron de mejor raza. No, señor, los gentiles son los que no son judíos físicamente, no son de ascendencia judía, no son de descendencia judía, ¿sí? Entonces, de grupo étnico más bien, digámoslo, ¿sí? No son judíos, nosotros somos gentiles. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Llevaban el evangelio solamente a los judíos, porque como eso pasaba en el Antiguo Testamento, solamente entre ellos, y acaso los extranjeros que se hacían prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Aquellos que sin ser judíos aceptaban los ritos, las ceremonias y lo que se hacía en Israel. Esos eran prosélitos, pero por lo general ellos solo entre ellos predicaban, no creían que el evangelio también fuese dado a los gentiles. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que sacarlos de ahí. ¿Cómo será que el apóstol Pedro casi no sale de ese vestido viejo? Es decir, de ese confinamiento que había entre los judíos, y le tuvo que mostrar una visión, ¿se acuerda? El del lienzo. Y Pedro casi que, mejor dicho, el Señor casi que lo tuvo que arrastrar a la casa de un gentil para que entendiera que el evangelio era también para los gentiles, ¿sí ve? Pero ¿qué querían hacer ellos? Vivir su cristianismo solamente en rosca, es decir, entre judíos nomás. Los tuvo que sacar de ese ámbito, ¿no? Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 15:1. Había quienes de los que se habían convertido los fariseos, de los sacerdotes creo, de los fariseos, que decían, si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. O sea que eso es el famoso legalismo. ¿Qué es el legalismo? Tratar de establecer las obras de la ley para que las personas se salven. Tratar de establecer pues estas cosas para que las personas se salven, o sea, establecer normas, decretos, ¿cierto? Y este es el legalismo. Ahora somos salvos por la fe en Cristo, y cuando somos salvos por la fe vienen las obras, pero no al revés. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es haga cosas para salvarse. ¿Qué es la vida cristiana? Crea en Cristo y a partir de allí haga las obras. ¿Sí ve la diferencia? Primero somos y luego hacemos. Primero somos y luego hacemos. O sea, primero somos cristianos y luego vivimos como cristianos. No al revés, no primero hacer cosas para volverme, no. No es así, ¿cierto? Un ejemplo, la prueba de que una persona no está muerta es que hace cosas, respira, tiene signos vitales, ¿cierto? Pero las cosas no hacen que una persona, ¿sí me hago entender? El hacer cosas no hace que un muerto viva, es al revés. El hecho de que una persona esté viva significa que hace cosas, y esto es lo que vamos a ver ahorita también. Ahora, ahí vamos a tomar la tercera parte, que es
precisamente la tercera analogía. ¿Cuál es la tercera analogía? La parábola del vino y de los odres. La parábola del vino y de los odres. Tiene el mismo principio. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Bien? Entonces, aquí hay dos clases de vino y dos clases de odres. Aquí no está hablando de odres, dice vino nuevo, odres nuevos, pero aquí no está hablando del vino viejo, está hablando del vino nuevo únicamente. Por consiguiente, también deducimos que hay un vino viejo. Entonces, ¿cuál es el vino nuevo? ¿Cuál es el vino nuevo? El vino nuevo es el que, señor. Bueno, primero lo que simboliza, perdón, lo que significa literalmente, señor. El que no ha sido añejado, es decir, el que no ha sido fermentado, el que no ha empezado ese proceso de fermentación. Es decir, que recién va a empezar a producir reacciones físico-químicas, es decir, gases, ¿cierto? Y el vino nuevo, o sea, el que recién estaba, por así decirlo, inoculado, se le echaba el fermento, pero recién empezando, pues iban a empezar una serie de reacciones y se echaba en los odres. ¿Qué son los odres? Los odres, o bueno, ¿qué son? Porque aún se usan. Son esos recipientes elásticos hechos con pieles de animales que se cocían muy bien y en la parte de arriba se les dejaba un agujero lo suficiente para que se metiera el vino y también para sacarlo. Entonces el vino nuevo era echado en esos odres. Los odres pues eran de piel de animal y así como el vestido viejo, llegaba un tiempo en que ese cuero perdía elasticidad. Entonces cuando uno echaba vino nuevo, ¿qué pasaba? Pues eso se soplaba, ¿cierto? Eso se soplaba porque apenas estaba empezando a fermentarse. ¿Y qué pasaba si se echaban vino en odres viejos? Se reventaba y se regaba y se perdían las dos cosas, se perdían los odres y se perdía el vino nuevo. Entonces, ¿dónde se echa el vino nuevo? El vino nuevo se deposita en odres nuevos, o sea, odres que estén recién hechos y que el cuero sea lo suficientemente flexible para poderlos contener y no se vayan a perder. ¿Sí ven? Entonces, ahora, ¿para qué eran usados? ¿Eran usados los odres viejos? ¿Sí o no? Para el vino viejo, porque como el vino viejo ya fermentado, pues ya no iba a pasar nada, no hay problema. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? No iba a pasar nada, se podían conservar en los odres viejos, ¿sí ven? Vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos. Bien, ahora vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que significa cada cosa. ¿Qué significa entonces cada cosa? Dos clases de vino, dos clases de odres. Primero el vino nuevo. ¿Qué simboliza el vino nuevo? Esto hace referencia a las verdades del Evangelio, que para aquel entonces, ¿qué eran? ¿Cierto? Eran una novedad para la persona que escuchaba. Para muchas personas en ese momento en el ministerio del Señor, pues era completamente nuevo lo que él hablaba. ¿Cómo así que el Señor no guarda el día de reposo? ¿Cómo así que Él dice tus pecados te son perdonados? ¿Cómo así que ellos estaban comiendo espinas el día de reposo? Espinas no, sino espigos el día de reposo. Pues eso era algo completamente nuevo. No había, digamos, un precedente así. Entonces el vino nuevo tiene que ver con las verdades del Evangelio que chocan contra la religión, que chocan, pues aplicándolo a nuestras vidas, como a la razón y a la manera de hacer siempre las cosas, la manera humana, ¿sí ve? Dice la Biblia en 1 Corintios 2, dice que el hombre espiritual no entiende las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente, porque para la mente natural son locuras, ¿sí ve? O sea, haga de cuenta que la mente
el vino nuevo, bueno, me estoy adelantando. Vino nuevo son las verdades del Evangelio, Señor. Quería comentar que el Señor Jesucristo no quebrantó el Shabbat, sino Él enseñó a los fariseos cómo verdaderamente se guardaba el Shabbat, porque ellos mismos inventaron sus propios mandamientos del Shabbat. Sí, Por eso en ese punto que usted dice de los espigos, entonces el que dice el Señor Jesucristo, Él dice en verdad que es pecado y que es quebrantar el Shabbat. Y vuelve y el Señor Jesucristo recuerda cuando el rey David, sí fue ahí mismo el pedazo, sí, sí, con los panes de la proposición. que solamente eran permitidos por la ley a los sacerdotes. Eso sí era pecado y quebrantar. Entonces dice que los sacerdotes son sin culpa y profanan el templo. Sí, o sea, que ellos en el día de reposo hacen esas cosas, creo, y son sin culpa. ¿Por qué? Porque tienen que hacer todo ese tipo de cosas. Pero nunca en los evangelios se habla de que el Señor Jesucristo haya quebrantado la ley. De pronto, para ellos sí, para el pueblo, para la secta de los fariseos y de los saduceos sí. Bueno, en todo caso, el Señor hizo cosas el día de reposo, cosa que pues no estaba permitido. De hecho, en la Biblia dice que no solamente hacía cosas el día de reposo, sino que decía que era Señor del día de reposo. Entonces, de hecho, el Señor sí estaba diciendo, mire, yo soy, o sea, el mismo Dios allí, y le estaban diciendo que por qué hacía esas cosas. Es como el dueño de la panadería contrata a alguien, mire, venda el pan, y si viene el dueño de la panadería y come, pues el que está vendiendo no le puede decir por qué está comiendo, porque pues es el dueño, ¿cierto? Creo que a lo que va Hernán es que pues, el Señor no transgredió la ley en ningún momento, porque Él es santo, Él tenía que cumplir la ley perfectamente. Cumplió la ley, sin embargo hizo cosas. O sea, ¿cuál era la cuestión? Hizo cosas. Día de reposo era, Pero es que sí, el día de reposo es para descansar, pero físicamente hizo pero cosas. hizo buen milagros, predicó la palabra de Dios, el Evangelio, Sí, Señor. hizo cosas que no están o sea, vamos al Antiguo Testamento y no, o sea, como ¿cómo decirlo yo? Bueno, cosas, No quebrantó el Shabbat según los mandamientos de Dios, sino según los mandamientos de los hombres. los hábitos y las costumbres y la religión pues de los fariseos. Sí, Señor. Sí, Señor. Bien, cuando hablamos entonces del vino nuevo, son las verdades del Evangelio. Son las verdades del Evangelio pues transmitidas, novedosas. De hecho, se habla de que el Evangelio es un misterio. ¿Qué es un misterio? Misterios son cosas que estuvieron ocultas en algún tiempo, pero que ahora nos son reveladas por el Evangelio. Que ahora nos son reveladas por el Evangelio, ¿cierto? Entonces la persona, la obra de Cristo, el ministerio del Señor Jesucristo es ese vino nuevo. La obra, la persona de Cristo, el ministerio del Señor Jesucristo es ese vino nuevo, ¿cierto? No probado antes, porque es vino nuevo, porque pues apenas, ¿cierto? Está para consumir, pues está, bueno, claro, tiene que pasar por un proceso, pero está para consumir. No había sido antes probado, no había sido antes probado. Entonces todas estas verdades van como en contravía van en contravía con lo que los judíos hasta ese momento creían o pensaban, ¿no? Incluso para los mismos discípulos era pues una contradicción, ¿no? Seguimos los odres nuevos. Ay, perdón. Los odres nuevos, bueno, para los que estaban dormidos, sin querer queriendo. Entonces, los odres nuevos, hablamos de la nueva naturaleza, o sea, la naturaleza regenerada,
La naturaleza regenerada, ve ahí no se despertó, menos mal. Sí. Bueno, no, Aarón está en lo suyo. Fue la mamá, no el niño siguió. Bueno, entonces estamos diciendo que los odres nuevos es la naturaleza regenerada. La naturaleza regenerada, ¿sí? Es decir, las verdades del Evangelio, ¿dónde deben ser contenidas? En la vida de una persona que ha recibido el Evangelio, que ha nacido de nuevo, o sea, que no está basándose en la mente racional, en la mente humana, sino que está asimilando las cosas por el Espíritu. Dice, Dios nos revela estas cosas por su Espíritu. O sea que los odres nuevos hacen referencia a la naturaleza regenerada, de aquellos que pueden recibir y de aquellos que pueden contener las verdades del Evangelio. ¿Bien? Por consiguiente, el vino viejo, entonces, ¿qué es el vino viejo? Pues lo contrario, la ley. ¿Se acuerda? Estamos hablando en el mismo contexto de los paños, del paño y de los odres. Del paño y de las bodas. El Señor está haciendo cosas nuevas que no se habían visto entre los judíos antes. Y eso está entrando en contravía a lo que ellos pues habían conocido. Entonces, el vino viejo es la ley de Moisés, y más allá de la ley moral, porque la ley moral ya habíamos dicho que es vigente, la ley de Moisés, ¿se acuerda que tiene leyes civiles y leyes ceremoniales? La ley civil, entonces todos esos decretos que habían, por ejemplo, cuando había adulterio, pues ¿qué tenía que ocurrir? Apedrear al adúltero. ¿El Señor cumplió eso? ¿Por qué no? Porque él está dando un ejemplo de amor. Pero ¿cuándo dio ese ejemplo? Cuando dijo a los que iban a apedrear a la mujer, les dijo que si alguno de ellos estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra. Se ve que el Señor no se ligó, y eso que estaba en la ley, ¿cierto? Estaba en la ley. ¿Y qué ocurrió? Pues dice que el Señor dice, no te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el Señor se dio el lujo de hacer eso? Porque Él es el Señor de la ley. Y Él, ¿cierto? Determina pues hacer como a Él le place, porque Él es el dueño. Volvemos a hablar del dueño del negocio. Otro ejemplo antes de que se me olvide, perdón, ya se me olvidó. Mientras dije eso se me olvidó. Sí, una de las parábolas cuando el Señor el Señor contrató a varias personas y al final les pagó lo mismo a los de al final, lo mismo que a los del principio. Y el Señor dice, pues yo acaso no tengo derecho de hacer con lo que es mío como a mí me place, ¿cierto? O sea, si yo soy bueno y quiero darle a él lo mismo que le di a usted, ¿cuál es su problema? O sea, nosotros quedamos en un denario, creo que le había dicho. Entonces tome su denario y a usted también tome su denario como habíamos convenido. Entonces el Señor es el amo y Señor de la ley y Él, ¿cierto? Está aplicándola, como decía usted, la está aplicando como debe ser. Señor. O sea, lo del Señor Jesucristo, que los fariseos quedaban aterrados, los milagros quedaban aterrados cuando los hacían, pero ellos quedaban más aterrados era por la sabiduría. Es que la sabiduría ellos quedaban perplejos. Esa sabiduría ellos no la tenían ni de dónde venía esa sabiduría. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, estamos hablando del vino viejo, ¿cierto? Incluso ahí podríamos involucrar las tradiciones, o sea, lo que está en el Talmud, lo que está en la Mishnah, que son pues, interpretaciones y añadiduras de los judíos, de los rabinos, a la ley original, ¿no? Eso es en cuanto a ese tipo de cosas. Los odres viejos, entonces, aquellos judíos en ese momento, ¿no? ¿Como cuáles? Fariseos, escribas y discípulos de Juan.
aunque pues habíamos dicho que los discípulos de Juan no tenían como, estaban saliendo, pero todavía no tenían ese conocimiento pleno, no podían quedarse allí. Entonces, esos odres viejos son ellos no podían concebir por qué los discípulos no ayunaban, los discípulos del Señor Jesús no ayunaban como ellos. Ellos estaban habituados a una interpretación limitada de la ley y estaban ignorando los principios, ¿sí? O sea, estaban ignorando que el Señor era la sombra, perdón, es el cumplimiento de las sombras de la ley, de todos esos símbolos de la ley, ¿sí? Ahora, de acuerdo a todo esto surge ¿el Evangelio es un mensaje nuevo? ¿El Evangelio es un mensaje nuevo? Voy a citar algunos comentarios que me parecieron interesantes, como ese que ustedes están viendo ahí. Dice: hay quienes piensan que Jesús no trajo enseñanzas nuevas, sino que la novedad radica en la capacidad de Jesucristo para tomar las antiguas verdades bíblicas, que son permanentes e inmutables por ser verdades, y colocarlas a la luz de la visión que Dios quiere que tengamos. Por supuesto que el odre viejo, el creyente tradicional y conservador, sentirá cómo se rompe su esquema de religiosidad, pero podrá experimentar que si acepta el criterio con que Jesús comprende y acepte a la gente, entonces será un hombre nuevo. Entonces no es un mensaje nuevo, el Señor sencillamente está cumpliendo la ley, y no solamente cumpliendo la ley, o sea, Él es la Pascua, Él es el día de la expiación, Él es los panes de la proposición, Él es el propiciatorio, la tapa, Él es el arca, Él es las tablas de la ley, porque Él vivió de acuerdo a la ley moral, porque lo que estaba en el arca era la ley moral, los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Dice que está tomando esas verdades y les está aplicando en su mayor expresión, como ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona que es como el odre viejo, es decir, en esa vieja naturaleza? Al querer recibir estas verdades en su propia verdad, en su propia persona, en su propia naturaleza, se rompe. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, el Señor dijo, yo soy el pan, ¿cierto? El que no come mi carne y bebe mi sangre. Ellos, ¿cómo asimilaron eso? Una carne literal y sangre literal, y se ofendieron, ¿no? O sea, ellos dice que tan duro fue eso que se fueron, porque no tuvieron como esa disposición, como odres viejos. ¿Qué pasó? Se reventaron con ese razonamiento, su entendimiento, pues cómo les va a dar a beber sangre, ¿cierto? Y pues en eso también ustedes saben, la religión tradicional ha caído. No, es que ahí dice que es literal. Una vez un muchacho que cantaba en el coro de una misa me decía eso, es que ahí en Juan capítulo 6 el Señor está diciendo literalmente que si no comen y beben, claro, pero como el Señor o sea, es espíritu, ¿cómo vamos a comer espiritualmente? Está hablando de asimilar su vida, porque ¿qué hace uno como cuando come y bebe? ¿Qué está haciendo? Está asimilando esos nutrientes, ese alimento, lo está asimilando, el cuerpo lo está asimilando. Entonces, al comer y beber su sangre, no es que seamos caníbales, sino que estamos asimilando la persona del Señor Jesucristo cuando creemos en Él, cuando aceptamos su palabra. Pero ellos, ¿qué pasó? Como odres viejos, no pudieron asimilar esa verdad. ¿Sí? Señor. Pues en ese pedacito, acá de citar, yo entiendo que se está refiriendo a la Pascua. ¿De qué es la Pascua? La sangre y el cuerpo, ¿no? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El cumplimiento. Hay que recibir esa misma, sí, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de pecados. Y detrás de ese sacrificio, o sea, lo asimilamos como la Pascua, detrás de eso vienen los demás, porque es que la salvación, recuerde que es un kit, viene adopción, viene regeneración, glorificación, justificación, todo. Es que a partir del sacrificio de Cristo es que hay entrada y acceso a todas esas otras bendiciones. Entonces, claro, el cumplimiento de la Pascua. Y al cumplir la Pascua, de ahí para allá, ¿cierto? Nosotros entramos al lugar de bendición, a esas bendiciones. Es decir,
el asimilar la vida de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Y pues literalmente no sería porque también en la ley de Dios dada a Moisés se habla que no se puede comer la carne con su sangre. La sangre tenía que ser derramada. Sí, señor, también la ley especifica que pues no puede ser carne, que sería llamarlos a qué, pues a que contradijeran un principio físico de la ley. Bien, sin embargo, hoy en día nosotros los creyentes no estamos juzgados por eso. Bueno, me salgo un poquito de tema, ¿cierto? Nosotros no estamos juzgados, no, prohibido comer sangre definitivamente, no, procure no hacerlo, pero pues si le ofrecen a usted algo, la Biblia que dice, nadie os juzgue en comida ni en bebida. Es mejor no hacerlo, pero no podemos, ¿cierto?, cerrarnos rotundamente con eso, porque en comer o no comer no está el punto. La Biblia dice, no lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale del hombre. Entonces, si lo puede evitar, evítelo, ¿cierto? Yo pues lo evito. En Hechos 15 cuando se habla lo del concilio de Jerusalén, Sí, señor. ahí dice, bueno, ahí dice 4 mandamientos, que dice Jacobo, dice, Uno de esos mandamientos es, y se abstengan de lo aguado y de la sangre, ¿cierto? Por lo demás, pásenla bien. Es un principio que ellos dan, pero el mismo apóstol Pablo más adelante, o sea, como para tratar de conciliar en ese momento esa división que había por la cuestión de la circuncisión y todo ese punto. Pero usted ve que el mismo apóstol Pablo más adelante dice, nadie los juzgue en comida y en bebida. O sea, el comer sangre no me va a condenar, ¿cierto? No me va a condenar. ¿Qué es mejor hacerlo? ¿Se acuerda cuando tocamos el tema de la comida? No lo haga. Y si hay una persona que se siente mal al comer usted carne de cerdo o comer sangre delante de él, no lo haga. Porque eso sí es pecado, ¿cierto? Por ejemplo, don Luis Alfonso considera en su criterio no comer sangre. Así lo dice el libro de los Hechos. Bueno, bien para él, ¿cierto? Y si yo estoy con él y me pongo a comer yo ahí rellena delante de él, pues lo estoy lo estoy provocando. No, pues no tanto eso, sino lo estoy haciendo sentir mal, o sea, él se siente mal por eso. Entonces ahí en ese caso yo sí estaría pecando, pero en lo personal, pues evitarlo. Y si alguien me ofrece, pues, a veces don Héctor trae rellena, pues yo no le voy a decir que no, no vaya, devuélvala porque no, la Biblia dice, nadie nos juzgue ni en comida ni en bebida, porque la cuestión no está en lo físico, sino es más un asunto espiritual. ¿Sí? Ahí caeríamos también en legalismo. El que dice come, para el Señor come, el que no come, para el Señor no come. Igual debemos dar gracias, ya sea que coma o no coma. Correcto, usted lo ha dicho, dice lo que le mostró a Pedro, claro, era un principio espiritual, pero dice que por la oración es santificado, es purificado. Repito, no lo que entra al cuerpo contamina, sino lo que sale. Entonces, estas son ya pues las 3 analogías o parábolas. Ahora, ya nosotros considerando, y ya como para terminar este punto, sigo y cito 2 comentarios más. Ya cité el primero. ¿Cuál fue el primero? Que el Señor Jesús está aplicando la ley, y habíamos dicho que la interpreta en su mayor expresión, en su mayor, en su mayor profundidad y en su mayor esencia. MacArthur comenta lo siguiente, abro comillas, Jesús usa esto como una ilustración para enseñar que las formas de los antiguos rituales, como la práctica del ayuno celebrada por los fariseos y los discípulos de Juan, no estaba ajustada al vino nuevo de los tiempos del nuevo pacto. Colosenses capítulo 2, versículo 17, lo leo un momentico, Colosenses 2, 17, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, era lo que les estaba compartiendo ahorita, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie los juzgue por ese asunto, nadie los juzgue por ese asunto, ¿bien?
O sea, ya los creyentes no se rigen bajo ese tipo de cosas. Nuestro reposo, ¿quién es? Es Cristo, Señor. Y en esa parte es guardarlas o no guardarlas o no especifica bien. Que nadie los juzgue por guardarlas o no guardarlas. Por no guardarlas. ¿Por qué? El contexto de Gálatas, ¿cuál es? Gálatas es que ellos son creyentes gentiles y vinieron algunos judíos a persuadirlos que ellos tenían que volver a eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no, o sea, no prestar mucha atención a aquellos que incitan a guardar el día de reposo de manera legalista, es decir, tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. No, si usted determina personalmente, quiero guardar los sábados para ayunar, ya, un asunto, pues usted no puede obligar a los demás a hacerlo, ¿sí? No, porque eso ya es caer en legalismo. Entonces, en los Gálatas pasaba eso. Vino alguien y les dijo, hagan estas cosas. Y Pablo los está exhortando, mire, ustedes corrían bien, ¿qué nos estorbó para, dice, para guardar este tipo de cosas? No, porque en Cristo, y él mismo expresa, él mismo con una analogía, la analogía de Sara, la analogía de Agar, la analogía de Isaac y la analogía con la de Ismael, gracias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, y digo con esto, evitemos como que escuchar mucho ese punto de los adventistas, de los mesiánicos. Claro, hay cosas que uno, uy, bueno, esta gente ama a Israel, gloria a Dios, ¿cierto? Esas personas cantan canciones mesiánicas, gloria a Dios, esas personas aman al pueblo judío, pero ya de ahí a que hagamos todo lo que ellos hacen, ya entraríamos en legalismo. Entonces es mejor tener cuidado con eso. Bueno, finalmente dice, en ambas analogías, ¿cuáles analogías? La del vino y la del paño. El Señor estaba diciendo que los fariseos hacían en el ayuno y en otros, que lo que ellos hacían, dice, no formaba parte del evangelio. Se estaban saliendo de la esencia original del evangelio. ¿Bien? Y finalmente MacDonald dice lo siguiente: la vida y la libertad del evangelio arruinan los cueros del ritualismo. O sea que cuando una persona recibe el evangelio, ¿qué pasa? Que el ritualismo se opone, o sea, hay una contradicción. Vamos a hablar de ejemplos históricos. Por ejemplo, cuando Roma, ¿se acuerda? Antes de la Reforma, Roma, la Iglesia Católica era la que dominaba. Ellos tenían la última palabra, la gente no podía leer Biblias como hoy en día lo hacemos. Entonces vino un hombre como Martín Lutero y desafió algo similar. Bueno, ahorita está de moda, pues los medios internacionales están enfocados en Venezuela. Ahorita Guaidó, un muchacho de 35 años, está desafiando a un régimen. Pues algo similar en aquel entonces, pero espiritualmente hablando, Martín Lutero desafió a la Iglesia de Roma o a la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entraron las verdades del evangelio? Pues a ellos, a muchas personas no les llegó fácil, porque la gente había vivido toda la vida de esa manera y por muchos siglos se había hecho eso así. Pero vino Martín Lutero con la verdad del evangelio y ahí es cuando podemos ver ese principio de los odres. Es decir, el vino nuevo no podía ser echado en odres viejos, es decir, tengo que nacer de nuevo. Esa naturaleza que Dios concede, ¿para qué? Para que reciba esa verdad. Y más adelante, la iglesia, por ejemplo, anglicana, porque ¿qué hicieron los ingleses? Sacaron a los católicos romanos, pero pusieron una religión como de reemplazo que fue en su momento la iglesia anglicana. Y entonces vino un hombre como John Wesley, y como este hombre no vivió de acuerdo a lo que hacía la religión en ese momento, la misma iglesia anglicana lo empezó a perseguir. Es decir, esos odres, ¿cierto? Odres viejos, la religión como tal, un odre viejo, y las verdades del evangelio no cabían o no podían ser soportadas por el odre viejo de la religión. Y así hoy en día, por ejemplo, nos juzgarán porque nosotros no tenemos aquí un letrero, no tenemos una denominación, pero un pastor decía acertadamente, bueno, ¿y cómo comenzaron los que hoy tienen una
organización y los que tienen un letrero, ¿cómo comenzaron? ¿No, acaso no fueron perseguidos? Entonces, ¿qué letrero ponían? Si usted pregunta en la iglesia clandestina en la China o en los países restringidos al evangelio, ellos no tienen ahí personería jurídica, o sea, ellos no están esperando la aprobación del gobierno. Entonces, ¿sí ve? Entonces, a veces corremos el riesgo de que las verdades de Dios, ¿cierto?, pues no las podamos asimilar porque terminamos enfrascados en religión, en religiosidad. O sea, esos odres que deberían ser elásticos se añejan porque, o se vuelven viejos. ¿Por qué? Por nuestros prejuicios, por nuestra religión. O sea, ya una persona, a veces a los que más difícil, cuando una persona debe ser exhortada o confrontada, a veces los más difíciles, y por así decirlo en nuestro lenguaje castizo, los más rejudos somos nosotros, porque como ya conocemos, yo ya sé que en el evangelio dice tal cosa, y a veces nos volvemos rejudos. Es decir, tenemos también que ser humildes y sensibles, que el conocimiento no nos envanezca, porque entonces pues no recibiríamos, ¿cierto?, esos principios y esas verdades que vienen frescas de parte de Dios. Bueno, la introducción, sigue diciendo MacDonald, de la nueva era cristiana resultaría inevitablemente en tensión. O sea que no siempre la verdad de Dios entra como anillo al dedo. Acuérdese, el Señor Jesús tuvo oposición. Los apóstoles tuvieron oposición. Los reformadores tuvieron oposición. Nosotros mismos, en nuestras familias, en nosotros mismos tuvimos oposición. O sea, uno de principio no es que todo el evangelio, no. ¿Qué dice MacDonald? ¿Qué genera la vida cristiana o las verdades del evangelio? Tensión. El gozo introducido por Cristo no podía quedar contenido dentro de las formas y rituales del Antiguo Testamento. Había de establecerse un orden totalmente nuevo de cosas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva actual del vino y los odres nuevos? Y con esto terminamos. Perspectiva actual del vino y los odres nuevos. Entonces, una persona, ¿cómo se aplicaría esto? Una persona que no ha nacido de nuevo es como un odre viejo. No puede, o sea, no es elástico, no es permeable, no es sensible a las verdades del evangelio, ¿cierto? Un odre viejo, entonces, creo que también tendría que ver con el viejo hombre, una persona no regenerada, que aunque tenga mucha brillantez académica, intelectual, si no es un odre nuevo, no puede recibir el vino nuevo, solamente el vino viejo, es decir, el conocimiento de la religión, las costumbres, las tradiciones, el legalismo, correcto. Pero una persona tiene que nacer de nuevo, o sea que las verdades del evangelio solamente pueden ser asimiladas cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hemos recibido nosotros el evangelio? Pues nosotros hemos vivido en una religión, o por lo menos yo que era católico, ¿cierto? Y que algo me molestara en los evangélicos, decía yo, pues que no adoraban a la Virgen, los que no, pues eso a mí me ofendía bastante, y que alguna vez yo escuché que el Papa era el anticristo, eso me ofendió bastante. Pues ¿por qué? Porque yo vivía dentro de una religión, ¿cierto? No leía de pronto la Biblia con el entendimiento que solo Dios da. Cuando una persona viene al evangelio, ¿qué hace el Señor? Pues el Señor trae una nueva naturaleza. Si no hay esa nueva naturaleza, yo no puedo asimilar el evangelio. Recordemos, 1 Corintios 2, el hombre natural no recibe las cosas del espíritu, no las puede asimilar porque son cosas espirituales y para él dice que son locura, una persona natural. Entonces, natural no en términos legales, sino una persona en su naturaleza humana, ¿sí? ¿Qué hemos vivido nosotros antes de recibir a Cristo? Hemos vivido en la cultura, en los medios de comunicación, las tradiciones, la religión, ¿sí? Eso era lo que vivíamos. Entonces el mensaje del Señor viene en contracorriente con lo que hemos vivido. Y si no somos odres nuevos, pues no podemos recibir el vino nuevo del Señor. O sea, es solamente bajo la naturaleza nueva que el Espíritu da que nosotros podemos asimilar el evangelio. Es más, yo le comparto una cosa, yo creo que
necesito la vida del Señor, porque a veces uno se vuelve costumbrista, es decir, ya, la reunión se vuelve como un círculo que toca, ¿cierto? Como rutinario, como el hámster, se ha visto una jaulita repitiendo, tales no. Yo quiero que el Señor traiga vida, porque a veces, creo que ayer antes alguien me decía, uy, yo cómo amo al Señor, y no lo decía por jactancia, realmente esa persona, a pesar de lo que es, ama al Señor, pero yo me cuestioné, ¿será que yo puedo decir lo mismo? ¿O todavía estoy en el odre viejo, en la religión, en lo que uno es como persona y no ha dejado que el Señor lo permee con ese vino nuevo? O sea, las verdades del Evangelio, las verdades vivificantes del Evangelio, que aún como cristianos necesitamos recibir, porque a veces uno se vuelve rejudo, lo que estaba diciendo, y lo digo por mí, yo he experimentado eso, que las verdades que en algún momento leí, de pronto ahora algunas de ellas ya no me tocan tanto como antes. Yo quiero que el Señor me siga tocando y que yo sea permeable, Señor. Eso también tiene que ver con el humanismo. O sea, cuando uno está buscando de Dios, hablo en mi caso, que yo hago muchas cosas humanistas, que no deberían ser, ¿sí? No en el espíritu, sino uno obra de acuerdo a los ordenamientos de uno, al hombre viejo. Entonces no debería ser uno humanista. Sí, Señor. Ahora, el vino añejo es mejor que el nuevo, porque hay un punto que no consideramos, no alcanzamos. Lucas 5:39 dice, y ninguno que viva del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, ¿al fin qué? ¿Es mejor el vino viejo? ¿La naturaleza vieja? Eso lo vamos a contestar, si Dios lo permite, en 8 días. Vamos entonces a orar, porque nos pasamos ya 10 minutos y no quiero romper el famoso protocolo con la reunión. No, eso lo veremos con calma. Con eso Patricia viene en 8 días. No cada mes, sino cada reunión. Hermano no tiene sueño, y ahí tiene sueño de usted. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a vivir en la vida del Espíritu, Señor, siendo odres nuevos para poder recibir ese vino nuevo, Señor. Entendiendo los tiempos, no ser ignorantes, sino entendidos de cuál sea tu voluntad, Señor. No es el tiempo para andar en ritualismos, en legalismo, sino comprendiendo que tú eres el pan de vida, que tú eres nuestro día de reposo, que tú eres nuestra Pascua, que tú eres, Señor, el cumplimiento de toda la ley, Señor, y que hemos de vivir en esa verdad, Señor. Aún a veces de pronto como congregantes, como feligreses, hemos caído de pronto en un adormecimiento, pero yo te pido que nos despiertes, Señor, así como despertaste al pueblo en días de Ageo, en días de Zacarías. Ellos fueron porque quisieron hacer la voluntad de Dios, les prohibieron construir el templo y se acostumbraron a ver el templo en obra negra, y ellos se dedicaron a adornar sus casas, sus propias vidas. Señor, despiértanos, vivifícanos, Señor, como alguien cantaba, dame tu vida, Señor, resucítame, sácame, Señor, de todo esquema religioso, Señor, y hazme, Señor, vino nuevo, Señor, paño nuevo, Dios. Hazme gozar, Señor, por el hecho de que el novio está con nosotros, el Señor Jesucristo, y que, Señor, solamente podemos recibir el Evangelio con esa nueva naturaleza que tú das, Señor. No permitas que mi mente se estreche, no permitas, Señor, que mi verdad, que lo que yo creo que es verdad, contradiga tus principios y tu palabra, Señor, sino que yo reciba tu amor, yo reciba tu misericordia y no me estanque, Señor, en la letra, en la ley, en los hábitos, en las costumbres, en las tradiciones, Señor, sino que me vuelva a ti, Señor. Muchas gracias por esta noche, te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones.